Ves cómo el hombre más poderoso del mundo se lleva a tu esposa. No puedes moverte. No puedes hablar. A tu alrededor, 50 senadores permanecen inmóviles, con las copas de vino temblando en sus manos. Algunos rezan para que regrese. Tú rezas para que no diga nada que los lleve a la muerte. 20 minutos parecen 20 años. Cuando por fin la trae de vuelta, no solo la devuelve a tu lado. Se sienta. Se sirve vino. Y entonces, frente a todos tus conocidos, comienza a describir con detalles gráficos y clínicos lo que acaba de suceder en esa habitación. Tus colegas miran fijamente sus platos. Tu esposa mira al vacío. Y tienes que sonreír. Tienes que asentir. Tienes que agradecerle porque la alternativa es ver morir a tus hijos. Esto no fue locura. Fue una máquina. Un sistema diseñado con precisión quirúrgica para destruir el alma humana. Y el hombre que lo construyó aprendió todo lo que sabía viendo cómo el emperador anterior asesinaba a toda su familia. Se llamaba Calígula. Lo que le hizo a Roma es tan perturbador, tan sistemáticamente malvado, que 2000 años después, aún intentamos comprender cómo un solo ser humano pudo idear semejante nivel de guerra psicológica. Si crees que los registros documentados de las figuras más aterradoras de la historia deben ser recordados, considera darle me gusta a este video y suscribirte. Tu apoyo desentierra más relatos de los rincones más oscuros de la historia humana. Ahora, volvamos al hombre que convirtió la crueldad en un arte. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar empeora, mucho empeora. Y lo más aterrador no es lo que hizo, sino que el sistema que construyó le sobrevivió. Antes de mostrarte los 5 actos de la máquina de terror de Calígula, debes comprender algo crucial. No nació malvado, fue fabricado. Y el proceso comenzó cuando tenía 7 años. Imagina esto, es el año 14 después de Cristo. Un niño pequeño, tal vez de 6 o 7 años, corre por un campamento militar romano. Lleva un uniforme de legionario en miniatura, con una armadura diminuta y unas botitas rojas. Los soldados, hombres curtidos en 1000 batallas que han conquistado medio mundo conocido, ríen, lo alzan, lo lanzan al aire. Lo llaman Calígula, botitas. Es hijo de Germánico, el general más grande de Roma desde el mismísimo Julio César. Los soldados veneran a su padre y adoran a este niño. Es su mascota, su amuleto de la suerte. A donde quiera que va, el pequeño Calígula lo sigue. Y los hombres creen de verdad que este niño les trae la victoria. Este niño crece creyendo que es invencible, amado, protegido por el ejército más poderoso de la tierra. No tiene ni idea de lo que le espera. Un año después, su padre muere. La versión oficial, una enfermedad repentina. La versión susurrada, envenenamiento. Ordenado por alguien cercano al emperador. Quizá el propio emperador. Calígula tiene 8 años cuando la maquinaria empieza a destruir a su familia. Su madre es sacada de su casa, acusada de traición contra el emperador. Su hermano mayor es arrestado, encarcelado y muere de hambre hasta que intenta comerse el relleno de su colchón. Su segundo hermano, exiliado a una isla donde los guardias lo torturaron hasta que se golpeó la cabeza contra las paredes para acabar con su sufrimiento. Uno a uno, fueron desapareciendo, y el joven Calígula fue testigo de todo. A los 19 años, era el último superviviente de su linaje. Y entonces llegó la citación. El emperador Tiberio quería verlo. Capri, una hermosa isla frente a la costa de Italia. Tiberio la había convertido en su fortaleza personal. Lejos de Roma, lejos del Senado, lejos de cualquiera que pudiera oponerse a lo que hacía allí. Los historiadores antiguos, hablamos de Suetonio, Tácito, autores que escribieron en tiempos recientes, describían Capri como una casa de los horrores. Tiberio se había vuelto paranoico, depravado, rodeándose de astrólogos y aduladores, inventando nuevas crueldades por puro aburrimiento. Y en medio de todo esto irrumpió el adolescente Calígula. Sabía que Tiberio había asesinado a su familia. Todos lo sabían, pero él no podía demostrarlo. Ni siquiera podía insinuarlo. Una mirada equivocada, un instante de dolor, un arrebato de ira, y estaba muerto. Así que no solo sobrevivió, sino que sobresalió. Suetonio escribe algo escalofriante. Nunca hubo mejor sirviente ni peor amo. Calígula aprendió a enterrar toda humanidad en su interior. Observaba. Estudiaba. Se convirtió exactamente en lo que Tiberio deseaba. Obediente, entretenido, inofensivo.
Durante 6 años, desempeñó este papel a la perfección. Y entonces, en el año 37 después de Cristo, Tiberio murió. Algunos dicen que de causas naturales. Otros, que Calígula lo asfixió con una almohada. Sea como fuere, el rehén de 19 años era ahora la persona más poderosa de la tierra. Roma celebraba. Creían que estaban recibiendo al hijo del venerado Germánico. No tenían ni idea. Acababan de coronar a un hombre que había pasado 6 años aprendiendo a doblegar a los seres humanos del mayor monstruo de la historia romana. Y durante 7 meses, todo parecía perfecto. Entonces se enfermó. Y la persona que despierta no es la misma que se durmió. ¿Qué ocurrió durante aquellos días de fiebre? Nunca lo sabremos. Pero cuando Calígula se recuperó, algo en su interior se había hecho añicos. Y Roma estaba a punto de descubrir lo que había estado ocultando. Lo que voy a describir no es violencia aleatoria. No son los actos de un loco. Calígula creó un sistema. 5 actos distintos de guerra psicológica. Cada uno diseñado para destruir una parte diferente del espíritu humano. Y lo verdaderamente aterrador es su meticulosidad. Permítanme mostrarles el plan. Primer acto de la maquinaria, la diosa hermana. Calígula tenía 3 hermanas, pero una, Ducila, era diferente. Fuentes antiguas afirman que su relación traspasó límites que incluso Roma consideró perturbadores. Ya fueran ciertos o propaganda los rumores de incesto, lo que importa es que todos los creyeron. Y Calígula no solo permitió los rumores, sino que los fomentó. Entonces Ducila murió. Lo que sucedió después revela la esencia del sistema de Calígula, tomar su dolor personal y obligar a todo un imperio a experimentarlo. No solo guarda luto, sino que lo convierte en un arma. Primero, hace que el Senado declare a Ducila diosa. No metafóricamente, sino oficialmente. Ahora hay templos dedicados a su difunta hermana donde los romanos están obligados a rendirle culto. Luego, declara un periodo de luto. Y aquí es donde la cosa se vuelve monstruosa. Reír se convierte en un delito capital. Bañarse se convierte en un delito capital. Cenar con la familia se convierte en un delito capital. Léanlo de nuevo. Durante semanas, quizá meses. Si te pillan sonriendo, te pueden ejecutar. Imaginen vivir así. Tu hijo cuenta un chiste en el desayuno. ¿Te ríes? ¿Lo reprendes por ser niño? Cada momento de alegría se convierte en una posible sentencia de muerte. Está haciendo que Roma sienta su dolor, quieran o no. Está aprendiendo que puede legislar sobre las emociones, criminalizar la felicidad, convertir su mundo interior en la realidad de todos. Y una vez que se da cuenta de que puede controlar cómo se siente la gente, empieza a experimentar con qué más puede arrebatarles. Segundo acto de la maquinaria, el burdel imperial. La siguiente parte es tan perturbadora que los historiadores aún debaten si ocurrió realmente o si fue propaganda posterior. Pero esto es lo que afirman las fuentes antiguas. Calígula estableció un burdel dentro del palacio imperial, no para sí mismo, sino para el público, como un negocio. Y no estaba atendido por prostitutas comunes, sino por los hijos e hijas de las familias nobles de Roma, la aristocracia, los senadores, los gobernantes de las provincias y los comandantes de las legiones. Enviaba heraldos a las calles para anunciar los precios, tarifas diferentes para mujeres casadas y solteras, tarifas especiales para vírgenes de familias senatoriales. Y aquí está el detalle que lo hace tan particularmente cruel. Supuestamente llevaba libros de contabilidad, registros detallados, nombres, fechas, transacciones, la contabilidad burocrática de la degradación humana. Piensen en el impacto psicológico de esto. Si eres un noble romano, toda tu identidad se basa en el honor familiar. Tu linaje se remonta a siglos atrás. Tu nombre tiene significado. Y ahora tu hija es exhibida en las calles como si fuera ganado. Y hay un registro con su nombre. Y no puedes hacer absolutamente nada al respecto porque la alternativa es la ejecución. No solo se lleva sus cuerpos. Se lleva lo único que la aristocracia romana valoraba más que la vida misma, su reputación, su legado, su nombre. Pero aún no ha terminado porque se da cuenta de algo. La humillación pública es poderosa. Pero hay algo aún más devastador, la humillación privada con testigos públicos. El tercer acto de la maquinaria, el banquete de la depredación. Imagina esta escena de nuevo porque ahora entiendes el contexto. Estás en un banquete imperial. Estás sentado con tu esposa.
A tu alrededor hay 50, quizás 100 senadores con sus esposas. Todos beben un vino que sabe a miedo. Calígula se pone de pie. Todos guardan silencio. Camina lentamente entre las mesas, mirando a las mujeres. Sus ojos son clínicos, evaluativos. Está eligiendo. Se detiene en tu mesa. Mira a tu esposa. La inspecciona como inspeccionarías un caballo que estás pensando en comprar. Le revisa los dientes, el pelo, la figura. No pide permiso, ni siquiera reconoce tu existencia. Simplemente la toma de la mano y se la lleva. Te quedas ahí sentado. El hombre a tu lado mira fijamente su copa de vino. Todos fingen que no pasa nada porque saben que si te levantas, si protestas, si muestras la más mínima emoción, no saldrás vivo de esta habitación, ni ella, ni tus hijos. Así que te sientas, bebes, esperas. 20 minutos y medio. La conversación a tu alrededor es forzada, tensa. Alguien hace un chiste que se desvanece en el aire. Finalmente, la trae de vuelta. Ella se sienta. No te mira. Y entonces él también se sienta. No se va. Se queda. Y delante de todos, tus amigos, tus colegas, tus rivales, empieza a describir lo que acaba de suceder con todo lujo de detalles. Detalles gráficos y clínicos. Está evaluando su desempeño, comparándola con las esposas de otros senadores, haciendo bromas. Y no te queda más remedio que sonreír. Tienes que reírte de sus chistes. Tienes que asentir como si todo esto fuera perfectamente normal, perfectamente aceptable. No solo está violando a tu esposa, te está destruyendo. Todo lo que te hace un hombre en la sociedad romana, tu capacidad de proteger a tu familia, tu autoridad, tu dignidad. Lo está haciendo delante de todos los que importan. Y mañana, tienes que volver. Tienes que sonreírles a esas mismas personas. Tienes que fingir que nunca pasó nada, mientras que todos saben exactamente lo que ocurrió. Esta es la genialidad de la máquina. No solo está destruyendo individuos, está destruyendo el tejido social mismo, haciendo a todos cómplices, haciendo a todos testigos de la degradación de los demás. Pero solo estamos en el tercer acto. Y lo que viene después es mucho peor, tanto que los psicólogos modernos lo han estudiado como un caso práctico de tortura psicológica sistemática. Porque Calígula se da cuenta de que hay un vínculo aún más fuerte que el matrimonio, el vínculo entre padres e hijos. Este es el cuarto acto de la máquina, el padre afligido. Esta siguiente parte es casi imposible de ver. Si necesitas un descanso, lo entiendo. Calígula comienza a ejecutar personas no por traición, no por crímenes, simplemente porque está aburrido, molesto o porque quiere ver qué sucede. Y desarrolla un nuevo protocolo. Si ejecuta al hijo de alguien, el padre debe presenciarlo. No desde lejos, sino de cerca, en primera fila. Pero esto es lo que eleva la crueldad simple a tortura sistemática. La historiadora Suetonius registra un incidente específico que revela el verdadero horror. Su padre presencia la ejecución de su hijo. Inmediatamente después, Calígula hace que lo lleven al palacio imperial para cenar. Esa noche, el cuerpo aún está tibio. El padre está sentado a la mesa de Calígula y éste lo observa, simplemente lo observa, estudiando su rostro como si realizara un experimento. Comprueba si el padre llorará, si mostrará dolor, cualquier señal de sufrimiento, porque si lo hace, si muestra alguna emoción, Calígula sabrá que no lo ha quebrado por completo, que aún queda algo de humanidad por destruir. Así pues, el padre permanece sentado, comiendo alimentos que no puede saborear, conversando con personas que no puede oír, mientras el cuerpo de su hijo se enfría en algún callejón, y el hombre que ordenó su asesinato analiza sus expresiones faciales por puro entretenimiento. No solo te arrebata a tu hijo, sino también tu derecho a llorar su pérdida. Convierte el vínculo humano más profundo, el de padres e hijos, en una fuente de terror en lugar de consuelo. Porque ahora, si amas a alguien, ese amor se convierte en un arma contra ti. Cuanto más lo amas, más vulnerable eres, más daño puede hacerte. Convierte el amor mismo en algo peligroso. Y aquí viene lo inesperado. La máquina tenía un fallo fatal. Porque mientras Calígula se dedicaba a destruir senadores y nobles, personas entrenadas para aceptar la humillación, que entendían de política, que podían racionalizar su sufrimiento como el precio de la supervivencia, cometió un error crucial. Dirigió su crueldad cotidiana y despiadada contra la persona equivocada, un soldado.
El acto final de la máquina, contra el hombre equivocado. Su nombre era Cassius Querie, oficial superior de la Guardia Toriana, los guardaespaldas personales del emperador. Eran la élite. Los hombres que se mantenían a centímetros de Calígula cada día. Armados, entrenados, letales. Querie tenía una característica física que a Calígula le resultaba infinitamente divertida, una voz aguda. Y Calígula, fiel a su estilo, no podía ignorarla. Cada día, nuevas bromas, nuevas burlas, y aquí está el detalle que muestra cuán habitual se había vuelto su crueldad. Cuando le tocaba a Quiria pedir la contraseña diaria, un protocolo militar, algo que se hacía delante de todos los demás guardias, Calígula le asignaba contraseñas como Venus o Pepo. Palabras deliberadamente afeminadas o sexuales que hacían sonreír a los demás soldados día tras día, semana tras semana. Para Calígula, era humor desechable, apenas digno de recordar. Para Cheria, cada broma era una gota de veneno. Calígula había cometido un error de cálculo. Los senadores podían ser humillados porque querían vivir. Tenían hijos, propiedades, legados que proteger. Podían justificar su supervivencia. Pero Carrier era un soldado, un hombre entrenado para la violencia, un hombre que permanecía junto al emperador cada día con la espada al cinto. Y Calígula le acababa de enseñar que la vida bajo el yugo de ese emperador no merecía la pena. Porque Calígula se había vuelto tan confiado en su sistema, tan seguro de que el miedo siempre triunfaría, que olvidó la regla más básica de los depredadores: nunca acorrales a algo que puede matarte. Lo que sucedió después duró menos de 60 segundos. Pero cambiaría el curso de la historia romana. Y las consecuencias revelan algo aún más perturbador que cualquier cosa que Calígula hiciera en vida. 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula asiste al teatro. Está de buen humor. Ha estado organizando juegos y representaciones. En unas horas habrá una obra. Alrededor del mediodía, decide salir por un estrecho pasadizo subterráneo, un pasadizo que conecta el teatro con el palacio. La habitación estaba tenuemente iluminada, claustrofóbica, con toscas paredes de piedra a ambos lados. Los conspiradores esperaban. Chía dio un paso al frente cuando Calígula se acercó. Era lo habitual. Los guardias siempre se comunicaban con el emperador. Le pidió la contraseña del día y Calígula, completamente ajeno a todo, seguro de su invencibilidad, dio una última respuesta burlona y despectiva, lo último que pronunció. Carrier gritó: «Toma esto», y le clavó la espada bajo las costillas. Calígula tropezó, intentó huir, pero no tenía a dónde ir. El pasillo era demasiado estrecho. Había conspiradores en ambos extremos. Lo rodearon. 30 puñaladas, según las fuentes. 30 veces la hoja penetró. No se detuvieron hasta que no quedó nada que pudiera estar vivo. 4 años de rabia, humillación y terror acumulados. Liberados en 60 segundos de violencia frenética. El monstruo había muerto. Y entonces, todo empeoró. Los conspiradores no se detienen con Calígula. Encuentran a su esposa, Cesonia. Ella sabe lo que ha ocurrido. Puede oír los gritos. Suplica, implora, intenta razonar con los hombres armados que acaban de asesinar a un emperador. La apuñalan hasta la muerte. Luego encuentran la habitación de la niña. La hija de Calígula, Julia Ducila, tiene 2 años, quizá 3. Las fuentes discrepan. Un soldado la alza en brazos y, mientras llora por su madre, la estrella de cabeza contra una pared de mármol. Deben asegurarse de que no quede aire. Nadie que pueda crecer y buscar venganza. Así que matan a una niña pequeña. Esto es lo que sucede cuando la maquinaria se rompe. No se detiene sin más. Devora todo lo que está conectado a ella. Durante unas horas, quizá toda una tarde, parece que Roma podría cambiar de verdad. El Senado se reúne. Comienzan los debates. Algunos quieren restaurar la República, abolir por completo la figura del emperador, volver a las antiguas costumbres. Por primera vez en generaciones, se debatía seriamente sobre qué debía ser Roma. Y entonces la Guardia Toriana tomó una decisión. Mientras el Senado deliberaba, la Guardia saqueaba el palacio. Recorrían las habitaciones, llevándose joyas, monedas, cualquier objeto de valor. Uno de ellos oyó algo tras una cortina. La apartó y encontró a un hombre escondido allí, temblando, de mediana edad, tartamudo y cojo. Claudio,
tío de Calígula, la vergüenza de la familia. Todos lo creían inofensivo, probablemente con daño cerebral por una enfermedad infantil. El guardia lo miró y no vio a un tonto inofensivo. Vio a un nuevo emperador. Los torianos llevaron a Claudio a hombros hasta su campamento. Lo proclamaron emperador. Y mientras el Senado aún debatía el futuro de la República, el ejército ya había decidido. El sistema había sobrevivido. Esto es lo que me inquieta de esta historia. Calígula gobernó menos de 4 años. 4 años. En la historia romana, eso no es nada. Un incidente menor, una anécdota. Y sin embargo, 2000 años después, seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque Calígula demostró algo aterrador sobre el poder. Demostró que toda la maquinaria de un Estado, sus leyes, su ejército, su economía, su burocracia, pueden convertirse en instrumentos de guerra psicológica personal. No actuó al margen del sistema. Convirtió el sistema en su arma. Los libros de contabilidad en el burdel imperial, la burocracia en acción. El luto forzado por Dusila, la aplicación de la ley en acción. Los banquetes donde violó a las esposas de los senadores, la hospitalidad imperial en acción. Cada atrocidad que cometió era técnicamente legal porque él era la ley. Y cuando murió, el sistema no murió con él. Simplemente encontró un nuevo operador. Ese es el verdadero horror. No que un hombre fuera un monstruo, sino que la maquinaria que construyó siguió funcionando sin él. Miren lo que vino después. Nerón incendiando Roma y culpando a los cristianos, Demisión ejecutando a quienes lo miraban mal. Comedo obligando a los senadores a presenciar su lucha como gladiador en la arena. Heliogábalo haciendo cosas tan perturbadoras que me resulta imposible describirlas aquí. El plan permaneció. La maquinaria siguió evolucionando porque Calígula reveló una verdad sobre el poder que Roma jamás podría olvidar. Cuando una sola persona lo controla todo, el ejército, la ley, la economía, la cultura, no hay mecanismo que la detenga. No hay controles, no hay equilibrios, solo esperar a que muera o sea asesinada. E incluso entonces, el sistema simplemente encuentra a alguien nuevo. Soonius escribió que Calígula fue el mejor de los sirvientes y el peor de los amos. Aprendió la tiranía fingiendo ser el súbdito perfecto. Estudió con Tiberio. Observó cómo opera un monstruo. Aprendió cada técnica, cada herramienta psicológica. Y luego la perfeccionó. Esa es la advertencia, la verdadera lección. Las mayores amenazas no se anuncian. Aprenden. Se adaptan. Llevan la máscara de la lealtad hasta que ya no la necesitan. Hay algo más. Tras la ascensión de Claudio al trono, mandó destruir la mayor parte de los registros de Calígula. Los libros de contabilidad, la correspondencia, los documentos fueron quemados. Las historias oficiales que conservamos fueron escritas décadas después por hombres como Suonio y Tácito, basándose en recuerdos, rumores y fragmentos supervivientes. Esto significa que lo que les acabo de contar, los 5 actos, el terror sistemático, la máquina, es solo lo que sobrevivió a la purga. Imaginen lo que perdimos. Imaginen lo perturbador que fue aquello que, incluso en un imperio que crucificó a miles y dio gente de comer a los leones, decidieron borrarlo de la historia. Calígula gobernó durante 3 años, 9 meses y 8 días. En ese tiempo, construyó una máquina que mostró a todo futuro tirano cómo doblegar a los seres humanos de forma sistemática, psicológica y total. Y el modelo nunca desapareció. Sigue ahí fuera. Lo que nos lleva a una última pregunta.